Buenas, en este video resolveremos el siguiente ejercicio. Factorice el siguiente polinomio. P de x es igual a 2x a la 4 menos 4x a la 2 menos 6x menos 4. Entonces vamos a ver a qué método podemos recurrir para hallar la factorización completa del polinomio P. Observen que en este polinomio tenemos 4 términos, por lo que podríamos pensar entonces en hacer uso de el método por división sintética. Para ello, debemos considerar los divisores del término independiente, que en este caso serían los divisores del menos 4, y los divisores del coeficiente principal del polinomio, que en nuestro caso es 2. Observen que los divisores del menos 4 corresponderían a el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, y finalmente el 4 y el menos 4. Por otra parte, los divisores del 2 corresponderían al 1 y al menos 1, y al 2 y al menos 2. Estos divisores de este menos 4 y este 2 los calculamos, ya que gracias a ellos podemos obtener los posibles ceros de ese polinomio que nosotros andamos buscando. Los posibles ceros van a estar dados por el conjunto que se forma de dividir todos los divisores de menos 4 entre los divisores del 2. Vean que si nosotros efectuamos esas divisiones, se nos genera el siguiente conjunto. 1 o menos 1 dividido entre 1 o menos 1, ese nos genera el más menos 1. 1 o menos 1 dividido entre 1 medio o menos 1 medio, eso nos genera entonces más menos 1 medio. Por acá tenemos lo mismo, el 2 o el menos 2 entre el 1 o el menos 1, eso nos genera el 2 o el menos 2. Y por acá tenemos el 2 o el menos 2 entre el 2 o el menos 2, ese nos genera el más menos 1 que ya tenemos. Por acá tenemos el 4 o el menos 4 entre el 1 o el menos 1, que eso nos genera el más menos 4. Y listo, porque vean que este sería el mismo más menos 2. Quiere decir que dentro de este conjunto que acabamos de encontrar, se encuentran los posibles o se encuentran los ceros del polinomio P. Es decir, los valores que hacen que cuando evaluamos alguno de estos valores o alguno de esos números, nos dé cero esta expresión. Entonces, bueno, vamos a considerar para la división los coeficientes que aparecen en cada una de las variables. Vean entonces que por ahí tendríamos que el de la variable x a la 4 corresponde a 2. El de la variable x a la 3, ya que tenemos que ir en orden, no aparece. Entonces tenemos que agregar un 0. El de la variable x a la 2 corresponde a menos 4. El de la variable x corresponde a menos 6. Y el independiente corresponde a menos 4. Entonces vamos a efectuar esta división. ¿Quiénes voy a considerar en esta posición? Los posibles ceros que tengo en este conjunto. Entonces, recuerden que esta posición siempre baja tal cual. Y acá vamos a ir evaluando los ceros. Entonces, por ejemplo, voy a probar con el 1. Vean que si yo pruebo con el 1, acá recuerden que hacia abajo lo que hacemos es sumar. Entonces sería 2 por 1, que eso nos da 2. Entonces ese lo ponemos acá. Y acá tenemos 0 más 2, que eso nos da 2. Por acá tendríamos entonces 2 por 1 de nuevo. Y eso nos daría 2. Por acá entonces tendríamos menos 4 más 2, que eso nos daría menos 2. Vean que acá tendríamos entonces menos 2 por 1, que eso nos daría menos 2. Entonces acá sería menos 6 más menos 2, que eso nos está dando menos 8. Y menos 8 por 1, vean que eso nos va a dar menos 8. Entonces el menos 8 lo ponemos acá. Y vean que esta suma no nos está dando 0. Como no nos está dando 0, quiere decir que el valor que consideramos, es decir, ese 1, no nos está funcionando. Tenemos que borrar entonces todo lo que hicimos e irnos a probar con otro valor. En este caso entonces vamos a probar con el valor menos 1.
Ahora sería entonces 2 por menos 1, que eso nos va a dar menos 2. Entonces acá tendríamos 0 más menos 2, que eso nos da menos 2. Y de nuevo entonces vamos a hacer la multiplicación de ese menos 2 con este menos 1. Vean que esta multiplicación nos va a dar un 2 positivo. Si hago la suma acá, menos 4 más 2, eso nos va a dar menos 2. Y vamos de nuevo entonces, menos 2 por menos 1 nos da 2 positivo. Menos 6 más 2, eso nos da menos 4. Y observen acá que tenemos menos 4 por menos 1. Entonces eso nos va a dar 4. Y vean que efectivamente al momento de hacer la suma, es decir, menos 4 más 4, nos da 0. Por lo tanto, menos 1 es un 0 de P. Ya tenemos entonces un 0 de P. ¿En qué nos ayuda la división sintética? Bueno, luego de que entonces hayamos un 0 de ese polinomio, pasamos de una expresión que es de grado 4 a una que va a ser de grado 3. Es decir, la división sintética nos ayuda a bajar el grado de ese polinomio, obteniendo uno de los ceros de ese polinomio. De esta manera, entonces, vean que el polinomio que nos está resultando es 2x a la 3 menos 2x a la 2 menos 2x menos 4. Y este va a ser un polinomio C, por ejemplo, que es el cociente. Y ahora nosotros volvemos a aplicar la división sintética a este polinomio. Bueno, entonces vean que igual sería considerar los divisores del 2 y los divisores del menos 4. Entonces los posibles ceros vean que es el mismo conjunto. Vamos a reacomodar entonces los coeficientes. Observen que sería 2, menos 2, menos 2 y menos 4, que son exactamente estos mismos coeficientes. Vamos a efectuar entonces la división. Recuerden que lo que hacemos acá es sumar hacia abajo y acá probamos con los posibles valores de los ceros. En este caso, no voy a ir probando con todos los valores porque se extendería mucho el proceso. Entonces voy a tomar otro valor que sé que funciona. En este caso, si ustedes van probando, se van a dar cuenta que el 2 es un valor que funciona. Entonces, bueno, recuerden que el primer valor baja tal cual está. Entonces este 2 baja como un 2. Y vamos de nuevo con el proceso. 2 por 2, y eso nos genera entonces 4. Ahora, menos 2 más 4, eso nos da 2. Y vamos de nuevo entonces. 2 por 2, y eso nos da 4. Menos 2 más 4 nos da 2. Y vean que acá tenemos entonces 2 por 2, que eso nos da 4. Y efectivamente, menos 4 más 4 nos está dando 0. Quiere decir entonces que 2 es otro de los ceros de P. De esta manera entonces ven que la expresión que nos queda, o la expresión que teníamos acá, era de grado 3. Ahora esta que nos queda acá entonces es de grado 2. ¿Y cuál es esa expresión? Bueno, es esta expresión 2x a la 2 más 2x más 2. Que observen que podemos sacar un 2 por ahí a factor común. Entonces nos quedaría 2 por, ¿y qué nos queda acá? 2x a la 2 entre 2 nos quedaría x a la 2. Más 2x entre 2 nos quedaría x. Y 2 entre 2 nos quedaría 1. Entonces nos está quedando 2 por ese polinomio. Y ese corresponde a una forma cuadrática irreducible. Es decir, esto ya no es posible factorizarlo. ¿Cómo nos damos cuenta que ya no es posible factorizarlo? Bueno, una forma sencilla de saberlo es calculando el discriminante. Recuerden que si teníamos por ahí el término cuadrático, ese era el valor que acompañaba, era el A. El que acompañaba el término lineal es el B. Y el que está sin variable es el C. Entonces la formulita para el discriminante era B al cuadrado menos 4AC. En este caso, el B corresponde a 1, el A corresponde a 1 y el C corresponde a 1.
Si efectuamos este cálculo, vemos que nos da menos 3. Y como es un número negativo, es decir, el discriminante es un número negativo, esto no es posible factorizarlo en el conjunto de los números reales. Entonces ya esa expresión va a quedar así. De esta manera, entonces, ya nosotros tenemos quién es la factorización completa de este polinomio P que nos daban originalmente. Ven que el polinomio que nosotros teníamos que factorizar era 2x a la 2 menos 4x a la 2 menos 6x menos 4. Entonces, ese polinomio nosotros lo podemos reescribir de la siguiente manera. Encontramos de acá que menos 1 era un cero de P. Por un teorema que ya tenemos ahí, entonces, como menos 1 es un 0, x menos el 0 es un factor del polinomio. Entonces, en este caso sería x más 1 es un factor del polinomio. Por acá tenemos un factor que es x más 1. Lo mismo hacemos para este otro 0 de P. Como 2 es un 0 de P, quiere decir que x menos 2 es un 0, es un factor de P, perdón. Y por acá ya teníamos la otra factorización, la otra expresión. Entonces vean que por ahí tenemos un 2 y un x a la 2 más x más 1. Y de esta manera entonces hemos llegado a la factorización completa del polinomio P dado inicialmente.